Buenas tardes, bienvenidos a la inauguración de las sextas jornadas profesionales del cine español. Agradecer aquí al director de la sede universitaria, Ciudad de Alicante, por estar siempre apoyándonos para que todas estas ediciones las hayamos podido celebrar anualmente aquí. Y pues es un placer y un auténtico lujo poder abrir las jornadas con Mariano Barroso, director, guionista, presidente de la Academia de Cine Español y también profesor nuestro del Máster en Arte Dramático de la Universidad de Alicante, con quien vamos a departir aquí un rato sobre distintas cuestiones y entonces pues agradecer el esfuerzo que has realizado para venir aquí y estar hoy con nosotros. Un placer, ya sabes, siempre venir aquí, un placer y colaborar con el proyecto este que tenéis ya desde hace muchos años. Sí, desde el 2013 estamos. Claro, pues sí, un placer y además y agradecer a los responsables aquí de seguir aquí, porque hay que seguir al pie del cañón, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar a hablar. Había titulado este apartado sobre dirección y guión. Pues si te parece, podríamos hablar de tu trabajo más reciente o tu trayectoria más reciente. Pues últimamente has dirigido y escrito guiones de 3 series televisivas. El día de mañana, Criminal, la parte que se rodó aquí en España, y La línea invisible. Y bueno, pues principalmente El día de mañana y La línea invisible, que son series de capítulos pero que siguen una historia. ¿Hasta qué punto es distinto o no escribir un guión para una serie de televisión contrastado con tu trayectoria hasta entonces, que era principalmente cinematográfica? Mira, yo la verdad que yo disfruto mucho con el formato de la serie. O sea, yo tengo la sensación de que he encontrado ahí algo con lo que me identifico mucho, ¿no? En cuanto a posibilidades, a estructura, a tiempo. Pero claro, uno está dividido porque el impacto que tiene una película en una sala y el impacto que tiene a nivel colectivo siempre es mucho mayor. O sea, tú puedes estar haciendo una serie, da igual los medios, pero la repercusión, aunque la vea muchísima más gente, nunca es la misma que tiene una película, ¿no? Sí. Yo creo que porque el impacto colectivo permanece de otra manera y porque hay una saturación de oferta en las plataformas que es difícil, aunque salga mejor o la gente se fije, pero es difícil que permanezca ahí porque enseguida vienen otras 20 series Sí. que la pisan casi, ¿no? Sí. Pero bueno, para mí la principal diferencia está en algo que es a mí lo que más me hace disfrutar y lo que casi me hace adicto a mi profesión, que es la posibilidad que tiene de desarrollar personajes, ¿no? Y entonces con las series te das cuenta de que los personajes los puedes desarrollar hasta... Hay veces que ya se pasan, ¿no? Con esas series que llevan 10 temporadas. Sí. Pero es verdad que un personaje al final, en una película, está más limitado porque tiene que adaptarse más a la trama, ¿no? Digamos que siempre es una cuestión como de buscar el equilibrio entre la trama y el personaje. En las películas eres mucho más prisionero, más esclavo de la trama. Tiene que ocurrir una trama, tiene que desarrollarse. En una serie te puedes permitir
aparte de introducir muchos más personajes, pero también plantear muchas más situaciones en las que ese personaje te siga sorprendiendo, porque, bueno, pues ya sabemos que un personaje puede ser capaz de casi cualquier cosa, ¿no? De casi cualquier cosa, es decir, Sí. entonces en una serie te puedes permitir mostrar todo eso, ¿no? Inventar, desarrollar y como además el público, siempre que esté bien hecho, digamos, siempre que sea orgánico y creíble, agradece mucho, ¿no? Que les sorprendas con nuevas facetas, nuevas caras del personaje. Entonces, a mí me da mucho, la verdad, me proporciona mucho disfrute, ¿no? Sí. El hacer series por esa razón, ¿no? Porque te permite ahí explayarte y que los personajes vivan y darle rienda suelta, ¿no? a la gente que va apareciendo. Entonces, conforme estabas diciendo esto, claro, a mí se me estaba viniendo a la cabeza Criminal, que era, claro, que sería muy complicado porque ahí, no sé si la han visto, Criminal España, pues cada episodio, que además duraban 40 minutos, Sí. seguían, porque es una comisaría en el que siguen interrogatorios por una pecera, pero claro, cada episodio era un caso distinto, un personaje principal distinto, Sí. y que además se creaba el personaje y luego te dabas cuenta de que te había engañado y tenías otros pocos minutos para... Sí. O sea que Sí, eso... había que estar todo el rato haciendo giros. Bueno, porque había un formato que era muy, muy concreto. Estaba el formato que traían los que inventaron esa serie, que eran unos dos guionistas ingleses. Sí. Bueno, ponían un poco, imponían de alguna manera ese esquema, ¿no? Es decir, que era todo había una unidad de espacio y una unidad de acción y casi una unidad de tiempo, es decir, Sí. apenas podía pasar tiempo, porque de hecho los interrogatorios, claro, todos tienen que ser muy comprimidos en el tiempo, ¿no? Entonces eso te obligaba a que todo transcurriera a nivel casi muy teatral, ¿no? O sea, Sí. que fuera toda a base de diálogos, las acciones eran muy limitadas porque no podías hacer tampoco ni acciones físicas ni movimientos con los personajes estaban allí atrapados y quitando algunas entradas y salidas de algunos no podías desarrollar. Pero bueno, eso los hicimos con Alejandro Hernández, que es el guionista con el que estoy trabajando últimamente, y también con Manuel Martín Cuenca, Sí. escribió uno de ellos. Y cuando inventamos las historias y las fuimos desarrollando, bueno, vimos que había posibilidad y que daban juego esos personajes. Pero también, claro, como en todo, era fundamental trabajar con actores muy buenos, ¿no? Sí. Y actrices muy buenas, porque al final, pues si estás con Carmen Machi o con Eduard Fernández Con Inma Cuesta. o con Inma Cuesta, esta gente te aguantan Sí. todo, ¿no? Pero sí, había que inventar una situación que se prestara a todos los giros que exigía ahí el formato ese, ¿no? Has mencionado a Alejandro Hernández, que es el guionista con el que estás trabajando, pues prácticamente desde Hormigas en la Boca, creo, Sí, ¿no? Desde sí. 2003 o 2004. ¿Qué encuentras, o sea, qué hace que te decantes en este caso, por un guionista para formar casi un equipo con él? Bueno, yo le conocí a Alejandro en la Escuela de Cine de Cuba, en la que yo era responsable, como sabes, del programa de dirección. Entonces allí él estaba estudiando en los talleres con García Márquez y yo asistía a esos talleres con García Márquez, le ayudaba a él y allí estaba Alejandro y de repente, claro, llegó este tipo que tenía un talento muy especial, sobre todo para captar los diálogos. Sí. Es un excelente dialoguista, ¿no? Y bueno, yo creo que hay algo que es casi lo más difícil, ¿no? en lo nuestro, que es el guión. Cuando encuentras a un guionista con el que te entiendes y con quien puedes desarrollar
historias, pues no lo sueltas. De hecho, hoy hemos estado todo el rato, hasta hemos comido juntos, porque estamos con otra historia, nos compenetramos muy bien y él escribe, es muy bueno con los diálogos y muy natural y luego escribe algo que es muy difícil, que escribe muy bien el subtexto, es decir, escribe muy bien para los actores. Los actores, cuando leen esos guiones, yo intervengo más en la estructura y él más en los diálogos, ¿no? Sí. Pero los actores agradecen mucho esos diálogos porque se dicen muy bien y cuando lo lee un actor enseguida se engancha porque son como muy reales, muy auténticos, ¿no? Sí. Y bueno, me entiendo bien con él y me acuerdo que en esos talleres decía, García Márquez dice, es que cuando un cineasta encuentra un buen guionista, lo tiene que atar a la pata de la mesa y no dejarlo escapar nunca. Y ahí tengo a Alejandro, le tengo amarrado ya. No, pero claro, también habéis llamado la atención en otros profesionales porque Alejandro Hernández ha sido el guionista con Alejandro Amenábar en Mientras dure la guerra, la película, sí. Esta última película suya. Al Goya por el guión de Adu, la película esta. Sí. También la ha hecho él, ahora ha escrito un guión también con Juan Antonio Bayona de una adaptación de una novela. Sí, no sé si se va a hacer, pero sí, está en eso. Y cuando escribís el guión, el hecho de que estéis escribiendo sobre personajes reales que viven o que han vivido, ¿os coarta? Bueno, te coarta por la parte por la parte legal, que hablábamos antes del compañero, el amigo Mariano Sánchez Soler, que no le teme a eso. A mí me agobia muchísimo ese tema y siempre lo hacemos consultando con abogados. Sí. También en este país es muy complicado, ¿no? El trabajar, porque enseguida estás como expuesto. Luego la verdad es que cuando parece ser que cuando el personaje es un personaje público, como en la serie esta que hemos hecho de La línea invisible, que estamos hablando de este tipo que se llamaba Melitón Manzanas, que era el torturador franquista, y de Xavi Echevarrieta, el fundador, el primer líder de ETA, bueno, son figuras públicas, entonces de alguna manera parece ser que son del dominio público, pero como nunca sabes realmente, pues estás un poco... Sí, cortado. El otro día, claro, me he visto la serie, la última temporada de The Crown, y que me encanta, y entonces, claro, es todo ficción. De hecho, una vez tuve la ocasión de preguntarle por estos actos que a veces tienes que ir por la academia, y coincidí un par de veces con los reyes, con Felipe y les pregunté si habían visto The Crown. Porque pronto les pasará. No es fácil hacer aquí una... No. Y entonces me dijeron que sí, que la habían visto, y Felipe me dijo, el rey me dijo que dejó de verla porque todo era... porque no tenía nada que ver con la realidad. Pero bueno, dejó de verla en la tercera temporada. Pero digo, ¿y ellos qué opinan? Pues son amigos, ¿no? Todos. Y entonces me dijo que, bueno, que no les había gustado mucho. De hecho, la última temporada, claro, es muy bestia con el príncipe Carlos, ¿no? Si lo habéis visto. Y entonces me parece que incluso el gobierno, no sé si leísteis, que el gobierno de allí pidió que se pusiera que era ficción. Y no lo hizo Peter Morganet, ¿no? No lo hizo, ¿no? Porque en cambio aquí, bueno, pues no es fácil ni llegar a hacerlo, ¿no? Sí. Cosas intocables. Bueno, no tenemos la tradición esta que tienen ellos, ¿no? Pero también ¿qué otra serie vi hace poco? Bueno, una serie fantástica que está en filming, que es 22 de julio, ¿lo habéis visto? Una de lo de Utoya, sí. Es una serie espectacular. Yo he visto la película, pero la serie no. Pues es que esta serie, 22 de julio, es espectacular, es impresionante. Y entonces lo que te cuenta es que los hechos son reales, pero los personajes son ficción. Sí. Entonces creo que es fundamental que uno pueda escribir lo que le dé la gana, ¿no? Es decir, no tienes que ofender a nadie, pero bueno, nadie
duda que Melitón Manzanas era un torturador y que se había formado en la Gestapo. Entonces, Sí. quiero decir, no estás diciendo nada que no sea cierto, ¿no? Sí. Y que Xavi Etxebarrieta pues era el que era y tal. Entonces, pero bueno, sí, no, la verdad que no te sueltas como Sí. si fueras inglés, yo creo. Luego, por otra parte, ya que estás hablando de esta serie, que me pareció fantástica, de La línea invisible, también haces algo muy difícil, que es que los personajes antagonistas, claro, no te identificas con ninguno de los dos, porque uno es un torturador franquista y el otro es un terrorista etarra. Entonces, mientras lo que estaba hablando todo el mundo de lo de patria, pues sí que sabemos de parte de qué madre estamos. Aquí, sin embargo, ya narrativamente, en narrativa general, ya es complicado, pienso yo, tener dos personajes antagonistas y que no te identifiques, que el receptor no se identifique con ninguno. Y ya para la televisión es tremendo. Bueno, no ¿Y creas cómo lo conseguí? ¿Hay un truco ahí? No creas que no le dimos vueltas, que estuvimos ahí dándole. Pero bueno, básicamente yo creo que los personajes en general, esto lo que pasa es que además tiene el componente de algo tan bestia y que todos hemos vivido, ¿no? Sí. Y de los que sabemos tanto, ¿no? Y que han ocurrido tantas cosas y que nos han impactado tanto, ¿no? A nivel muy reciente además, ¿no? Pero bueno, yo creo que básicamente los personajes tienen una componente moral y una componente y luego otra capa humana, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece que los personajes más fascinantes son los que entrañan una contradicción, ¿no? Que es lo que me parece que se asemeja más a lo que somos las personas, es decir, un personaje que moralmente puede ser deleznable, pero que humanamente puede ser adorable, ¿no? Los personajes que son así, yo creo que son los que más atrapan y son los que más intrigan, porque tienen de alguna manera una categoría un poco de mito, ¿no? En el sentido de que son muy difíciles de desentrañar, ¿no? Alguien que, bueno, no sé, Aníbal Lecter, ¿no? Aníbal Lecter, que, bueno, cuando yo daba clase, aquí tengo un exalumno, Dani, siempre seguro que os hablaba todo el rato de Aníbal Lecter. Claro, Aníbal Lecter es un tipo que, claro, que es un tipo fascinante, es un tío entrañable, tal. Tiene un pequeño defecto, es que se come a la gente, ¿no? pero le llegas a querer, porque ella se fascina. Entonces, claro, en el cine nos gusta mucho ver todo lo que en la vida queremos tener lejos, ¿no? Entonces esos personajes nos atraen mucho. Yo creo que cuando divides esas dos partes, lo moral y lo humano, puedes acercarte un poco más a lo que son las personas, a lo que somos las personas, ¿no? Y dejar y evitar que sean planos, ¿no? Que sean personajes que sean ya predecibles porque yo creo que cualquiera somos capaces casi de cualquier cosa, ¿no? Sí. Como te decía, ¿no? Entonces, fíjate, yo me di cuenta cuando me propusieron La línea invisible, empecé a documentarme y lo primero que me llamó la atención fue un hecho que había, que era, dije, joder, de aquí hay que tirar, ¿no? Que era el hecho de que Melitón Manzanas, torturador franquista, formado en la Gestapo, pero el tío era euskaldún, hablaba euskera. Y Xavi Etxebarrieta, líder de ETA, no sabía decir dos palabras en euskera, ¿no? Y yo pensaba, joder, estos dos, si hubieran hablado entre ellos, a lo mejor se habían entendido, ¿no? Y a lo mejor habían evitado los dos mucho dolor, ¿no? Pero ahí en esos dos personajes, claro, ahí había algo que te está diciendo, bueno, aquí hay algo más que no es el hecho, no es de lo que hablan, esto trata de otra cosa, ¿no? Sí. Aquí este tipo que dice que la identidad vasca, vete a una academia, a una icastola, ponte a estudiar. En aquella época era ilegal, pero ponte a hablar euskera, ponte a aprender. Y entonces nunca, lo que se dice nunca tiene que ver con lo que realmente se quiere, ¿no? Sí. Sino que siempre son como estrategias para justificarse y demás. Y bueno, por ahí tiramos y en cuanto te pones a analizar un personaje, ves que están llenos de capas y de dimensiones, ¿no?
¿Y con Justo Gil en el día de mañana te pasaba también un poco lo mismo? Bueno, Justo Gil era un tipo, claro, que era muy ambicioso, pero que adoraba a su madre. O sea, era un Sí. tipo que no tenía escrúpulos, pero adoraba a su madre. Y entonces cuando tú ves un personaje que quiere mucho, mucho, mucho a su madre, es que ya le quieres, ¿no? Me acuerdo una cosa que decía, que me impresionó hace muchos años cuando empezaba a estudiar cine y teatro. Recuerdo que decía, una cosa que decía Orson Welles, que decía, algo así, decía como cuando un personaje, cuando un asesino confiesa o reconoce su crimen, pasa a ser tu hermano en cine, en ficción, ¿no? Es el momento que dice, mira, es que yo no puedo evitar, ¿qué es lo que hace Aníbal Lecter? Es que no lo puedo evitar, o sea, tengo esta manía. Y entonces te entra una cosa como de que le quieres ayudar al caníbal ese, claro, luego en la vida nunca lo harías. La pobre Jodie Foster, claro, se acercaba el otro día, había una entrevista con ella que le preguntaban cómo había sido el rodaje y ella contaba, era muy bonito, contaba que no se dirigieron la palabra en todo el rodaje, que en ningún momento se acercó a él y dice, pero no, dice, no, es que no nos decíamos ni buenos días. Dice, no intercambié, pero ni una frase en los 3 o 4 meses que duró el rodaje, ¿no? Y él estaba detrás de aquel cristal y yo llegaba, hacía lo mío y me iba y no quería saber nada de aquel monstruo y tal, decía, ¿no? Y él no quería tampoco saber nada de ella. Muchas veces la tendencia de los actores es, ya sabéis, quien sea actor o quien tal, que es como los actores siempre cuando vas a trabajar con ellos o vas a ensayar, dicen, bueno, dicen ellos, ¿no? Si tienen una escena con dos, dice, vamos a quedar nosotros así nos ponemos de acuerdo para la escena. Y ese es el mayor error. Los actores lo que tienen que hacer es ponerse en desacuerdo, porque si se ponen de acuerdo, ya sabe el uno lo que va a hacer el otro, y entonces estás haciendo la escena previsible, te estás cargando justo lo que más valora el público, que es lo sorprendente y lo inesperado, ¿no? Estupendo, porque entonces podemos pasar a la dirección de actores, ya que sacas el tema, y además es profesor del máster desde que nos pusimos en marcha, precisamente por eso, por el Pero esto trabajazo. ocurre en el cine, pero en el teatro no. Que no se ponen de acuerdo. No, o no sé. Bueno, es que yo creo que el principal a Dani seguro que le aburrí en su día ahí en la Ciudad de la Luz cuando le hablaba de esto, y a sus compañeros, pero el principal enemigo del actor, a mi modo de ver, es la inseguridad. Es decir, realmente o sea, impone mucho, ¿no? O sea, solamente tienes que pensar lo tensos que nos ponemos para ponernos por una foto, simplemente, ¿no? Con la familia o con la... Entonces, claro, tener que exponerte, tener que decir tu diálogo, no equivocarte, cómo se me va a ver, cómo lo voy a hacer, tal. Entonces, claro, los actores, las actrices buscan a toda costa la seguridad, buscan la seguridad, la manera de reducir esa inseguridad al mínimo, ¿no? Y en esa búsqueda, que es una necesidad lógica y humana, bueno, pues se agarran a lo que pueden. ¿Y qué es a lo que tienen más cerca? Lo que tienen más cerca que es al otro actor. Oye, vamos a quedar este fin de semana y lo repasamos bien. Y ahí ya se carga la escena, porque ya... No, entonces cuando yo me acerque, tú te vas para atrás. Y entonces, claro, es muy difícil mecanizar eso sin que se note. Y de hecho yo creo que ese es el principal reto que tiene uno al dirigir, y un director al dirigir y un actor al interpretar, que es mantener la frescura y mantener la capacidad de sorprender, ¿no? Y eso solo se puede conseguir, bueno, haciendo una apuesta muy fuerte cada uno y preparándose cada uno sin necesidad de contar con el otro. Es decir, cuanto más lejos estés del otro, mejor. Es decir, lo que interesa es que haya choque, que haya conflicto, que haya desencuentro, y alimentar ese conflicto, ¿no? Y ese desencuentro. Y eso es antinatural, porque lo que queremos en la vida es justo que nos ayuden, ¿no? Y ese es el trabajo, ahí es donde tenemos que ayudar. Sí. Y bueno, quería destacar, aunque en el día de mañana tenías a Carra Elejalde
y en la línea invisible tenías a Antonio de la Torre como digamos, las instituciones franquistas. El trabajazo de los dos actores jóvenes, o sea, de Oriol Pla en la línea invisible y de de Oriol Pla en El día de mañana y de Alex Moner en la línea invisible es absolutamente tremendo. Son muy buenos, son muy buenos. Pero algo habrás, no sé, ¿cómo trabajas con ellos? Mira, yo la verdad, o sea, yo creo que con actores tan buenos a veces lo único que tienes que hacer es llegar a la hora y asegurarte de que ellos llegan a la hora, que no todos llegan, ¿no? Sí. Pero bueno, y ponerte muy de acuerdo en cuál es la línea de lo que vas a trabajar, ¿no? Pero es verdad eso que se dice, que al hacer el reparto ya estás decidiendo más del 50% de lo que va a ser el resultado, ¿no? Es decir, cuando haces el casting ya sabes, o sea, tú eliges te pones de acuerdo con Antonio de la Torre para hacer el personaje y ya sabes que Antonio es un tipo que no va, o sea, él no va a descansar si no tiene algo muy potente, ¿no? O Carra, Sí. igual, o sea, es gente, estos actores, ya sabes que es gente que van a hacer su trabajo muy por encima de todo lo que tú puedas aportarles. Pero Oriol Pla no tenía tanta trayectoria. No, pero sí tiene la fiebre esa, Sí. tiene esa necesidad y tiene la técnica y tiene la pulsión y tiene la pasión y tiene esas ganas de hacer. Pero bueno, hay que encontrar a Oriol Pla también, sí, no. ¿Y eso es de director o directora de casting? ¿Es tuyo? ¿Es de, no sé, cómo Bueno, dar...? es un trabajo colectivo, o sea, es un trabajo colectivo de toda la gente que participa, pero sobre todo el actor lo que necesita es saber qué es lo que está haciendo en esa escena, que darle información de dónde viene, quién es, qué le ha pasado, conectar emocionalmente, ¿no? El lenguaje nuestro es el lenguaje de las emociones, no es el lenguaje de lo racional, es el lenguaje de las emociones. Los actores son gente que necesitan conexión emocional con lo que están trabajando y eso lo tienen en común todos estos que has citado y Sí. todos, Eduard Fernández, Javier Bardem, Leonor Watling, todos, ¿no? Todas, o sea, necesitan la conexión emocional con el material que están trabajando, es decir, necesitan hacer suyo aquello que les pasa a los personajes. Y ahí es donde tienes que entrar, ¿no? De alguna manera tienes como que vivir tú todos los personajes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y con este frenesí de generar series y material, ¿tú tienes el tiempo que desearías tener para trabajar con los actores previamente? ¿O tiene que ser todo Bueno, muy...? la verdad que este tipo de series se hacen con bastante tiempo, no tanto Sí. como el cine, pero casi, Sí. tipo de series, ¿no? Las series de plataformas realmente sí tienes tiempo. Pero bueno, el tiempo es el lujo, ¿no? Antes lo hablamos referido a la vida. Tener tiempo es lo que más quieres, ¿no? Y poderte dedicar. Yo no acabaría nunca los guiones, o sea, no quieres acabar los guiones, pero Sí. firmas un contrato y los tienes que entregar. El 15 de marzo tenemos que entregar una copia, ya estoy nervioso con eso, ¿no? Una versión, ¿no? No quieres acabar nunca el montaje porque es un trabajo que no se acaba nunca, ¿no? No acabarías nunca el rodaje, pero es lo que más cuesta, ¿no? Sí. Las series te permiten, estas series, sí, son series hechas con medios y, bueno, ya te digo, nunca te sobra, es raro que un día te sobren 10 minutos, ¿eh? Es muy raro. La gente, el equipo agradece mucho a los directores que acaban una hora antes o media hora antes y les gusta. Pero es muy raro, o sea, siempre hay algún plano más que hacer, ¿verdad, Dani? Siempre, en los largos, en los cortos, en las series.
Y rodar con una plataforma internacional como Netflix y con una idea que venía de Inglaterra y con un codirector o co-guionista, o sea, la implicación de la producción internacional ¿modifica en algo Sí, sí, modifica mucho. De hecho, ellos querían que hiciera una segunda temporada y yo no quise hacerlo porque no, la verdad es que no lo disfruté y no, disfruté lo justo, Sí, pero tenía otros proyectos que me interesaban más, porque es verdad que los creadores, que eran dos tipos, uno que se llama George y otro que se llama Jim, que eran gente muy, muy talentosa, pero tenían tan claro lo que querían que hicieras que ya lo que les dije, bueno, pues hacerlo vosotros, porque sí, ¿para qué vamos a estar todos, no? Y porque es verdad que lo tenían. La idea original era, ellos querían haber hecho la serie solo en Inglaterra, no conseguían producirla en Inglaterra, la iba a hacer, me parece, Channel 4 o algo así, y entonces consiguieron que Netflix la produjera, pero con un concepto que consistía en que en cada país, un director de cada país aportara su concepto y su manera de hacer, ¿no? Pero eso se fue perdiendo un poco y aunque fue fantástica la experiencia, pero digamos que ellos estaban muy empeñados en que todo fuera de una manera y bueno, uno de los privilegios de este trabajo es poder disfrutar, ¿no? Y bueno. No, pero había como más facilidades o te mimaban más al ser una plataforma, digamos, Yo la internacional. verdad, yo he trabajado muy bien con Netflix, Sí, muy, muy bien, sí, y con Movistar, y ahora estoy desarrollando una cosa con Amazon y una cosa con Apple, y la verdad que es una cosa que es increíble, o sea, porque para mí al menos, es como estamos viviendo un momento único aquí para nosotros, para el cine español, único, ¿no? O sea, nunca ha habido este nivel de producción y te diría de respeto también, ¿no? O sea, sí. porque siempre ha costado tanto siempre, ¿no? Hacer las películas, financiarlas, tal, siempre y ahora lo que ocurre es que las plataformas tienen mucha demanda de producción, o sea, es que continuamente, o sea, uno no puede, ni como espectador puede seguirlo, ¿no? Y cada día me recomiendan alguna serie nueva, os pasará todo, ¿no? Ahora tienes que ver esta y tienes que ver la otra y también una película. La pandemia viendo series. Claro, claro. Y entonces llega un momento y la verdad que yo trabajo muy a gusto. Sí. Ah, pues me alegro, me alegro. Y Sí. tus rodajes, claro, estaba pensando en La línea invisible, el hecho de que estos dos antagonistas con los que no simpatizábamos, así, hablando en líneas generales, estaba pensando que también que lo rodaste allí. Lo rodaste. Sí, lo rodamos allí. Lo rodasteis en el País Vasco. Sí. ¿Hasta qué punto? O sea, porque si a veces, si el troleo virtual que nos quejamos, fíjate lo que me han dicho por las redes y tal, pero claro, puede haber hasta un troleo físico real o no. No, la verdad es que no, al Pues me contrario. alegro. No, la verdad es que no. Allí, hombre, lo que pasa es que es un tema del que allí no quieren hablar. Sí, Como nos decían, dicen, no, aquí ya está superado, aquí no hablamos de eso ya, decían, ¿no? Y decían, joder, justo si no habláis es que no, igual no está tan superado. Y realmente es verdad que está todo cubierto como por una... Me acuerdo que decía el rector de la Universidad del País Vasco en Bilbao, decía que estuvimos hablando, porque rodamos en la universidad allí, en la facultad donde estudiaba sí, Xavi Echevarrieta, Xavi. está rodado en el mismo aula donde él Sí. estudió y todo, ¿no? Y entonces nos decía, joder, es que esto es muy delicado, no sabía si dejarnos rodar o no, y tal, es que esto es muy delicado porque aquí, decía, es que aquí las cosas, parece que está todo
ya superó, pero está cubierto por una finísima capa de arena. En cuanto sopla se levanta, y es verdad, o sea, hay unos tabús, y la verdad que era muy agotador. Esa parte era muy agotadora porque eras muy esclavo de aquello. O sea, casi yo pensaba, digo, joder, ¿por qué me meto yo en esto? No, quiero hacer una comedia en Andalucía, ¿no? Sí, la verdad que era muy pesado porque, sí, ahora lo pienso y me viene todo el cansancio, ¿no? Porque era muy intenso. Sí. Recuerdo de La niña invisible, me pareció, y además que te lo comenté, absolutamente valiente, y en los tiempos en los que vivimos, tenemos a compañeros en los tribunales, que si para escribir lo que quieres tienes que tener un seudónimo. Es como, Dios mío, es que estamos peor que hace 100 años. Es una cosa, y La niña invisible es que justamente te quedaste en la línea. Hubo una reacción muy curiosa, muchas gracias, pero hubo una reacción muy curiosa al principio, antes de que nada más salir, hubo mucha gente en Twitter y esto, yo intento no leerlo, no siempre lo consigo, pero criticándolo, entonces eran los de un lado, ¿no? Y luego al cabo de 2 meses, porque la serie es la más vista de Movistar, parece ser, de todas las series que han hecho, según me dicen de Movistar, ¿no? Y entonces luego ya a los 2 o 3 meses, cuando ya se había visto, ya los ataques eran del otro extremo, era del mundo Abertzale y tal. Sí. Pero no puedes, o sea, es que no puedes estar ahí dependiendo de eso, ¿no? Porque imagínate, no haríamos nada, ¿no? Y creo recordar que el día de mañana, aunque pues se reflejaba la represión franquista, pero que el rodaje también te pilló. Bueno, es que el te rodaje pilló cerca del 1 de no octubre. nos pilló de lleno, o sea, el 1 Os de pilló de octubre hoy nosotros empezamos a rodar el 3 de octubre. en Barcelona. Sí, y el 1 de octubre fue toda la historia y nos pilló todo de lleno, o sea, todo, o sea, me acuerdo que había la directora de producción, vivía justo al lado de la Rambla de Cataluña, donde eran las concentraciones, y era todos los días, o sea, no podía llegar a su casa, sí, nos pilló de lleno. Por eso ya te digo, una comedia, si tienes alguna comedia mediterránea. No, desde luego te has curtido. Sí, no. Hombre, también, ¿sabes lo que pasa? Que es material muy potente, ¿no? Bueno, la novela de Ignacio Martínez de Pisón, de donde sacas del día de mañana también, ahí había, vamos, que era una mina. Sí, entonces es material muy potente. Yo viví en Barcelona toda esa época también, de niño, y lo recuerdo, todos los sabores, los colores, la estética, me fascina mucho eso, ¿no? Siempre he querido hacer Las últimas tardes con Teresa, de Marseille, y de hecho teníamos un proyecto que Marseille me dio los derechos un día que fui a verle, y mira, es que quiero hacerlo en teatro, porque ya se hizo una película, quiero hacerlo en teatro y tal, y tenía al Festival Grec para hacerlo y tal, y fui a hablar con él y me dijo, venga, sí, pues ya está, ya los tienes, ya te doy los derechos, y me los dio. Y luego no conseguí nunca levantar el proyecto, pero la novela de Martínez Pisón tiene mucho, y el personaje tiene mucho del Pijo aparte, y ahí me desquité. La vio Marseille y le gustó mucho la serie, me dijo. Y de alguna manera ahí iniciaste tú pues un género televisivo que es la revisión de la historia reciente. Porque, claro, y aparte de una historia que no podemos consultar porque dice, no, hecha de hemeroteca, que hemeroteca va a haber en tiempos de Franco. Entonces, yo creo que esas 2 series, tanto El día de mañana como La línea invisible, es que hacían falta. O sea, aparte de que son muy buenas, es que verdaderamente hace falta entrar por ahí, ¿no?
Pues ahora estamos con un par de series también que yo creo que hacen falta también. Sí. Sí, pero sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, estamos con una historia que no, es que no la debo, no lo puedo contar. Perdón. Pero si somos pocos aquí, si No, pero aquí no se de puede, tal... no. Solo se lo vamos a contar a mis mejores 80 años. No, pero ya, no, si ya cualquier día cuando se haga público, pues estamos todavía que no han dado la luz verde, estamos en el desarrollo. Sí. Una historia muy bonita, sí. Ah, pues Sobre un traficante de armas, pero no digo nada más. Pero también muy español, ¿eh? O sea, sí. Muy bien. Y en el mundo del cine, digamos, sigue habiendo esa diferencia entre... Perdona, no, perdón. sí, como se está retransmitiendo Sí. también. Sigue habiendo, Mariano, esa diferencia, ¿no?, que hace años parece que existía entre los que hacen películas y los que hacen series, ¿no? Como si fuera una primera, una segunda división. ¿O eso se ha diluido? Cada y hoy en vez día- menos. A nivel de actores, sí. O sea, los actores, digamos, las estrellas, es muy difícil que elijan una serie, ¿no? Que se comprometan con una serie porque les lleva mucho más tiempo y bueno, mientras tengan películas, las películas realmente... Ahora todo va a cambiar. Ahora nadie sabe qué paisaje va a quedar después de esta batalla, ¿no? Pero en principio los actores, o sea, es muy difícil que elijan hacer una serie mientras tengan películas, y los buenos actores suelen tener películas. Entonces, pero la verdad es que ahora todo el mundo está haciendo series. Y también lo que ocurre es que para hacer una serie no necesitas tanto, digo, desde el punto de vista del director o del productor, no necesitas tanto a una estrella como lo necesitas en el cine, ¿no? Para tirar a nivel de mercado, ¿no? En el cine siempre y en la televisión tenemos siempre las dos vertientes, la parte artística y la parte industrial. Entonces en el cine, como toda la cuestión industrial arrecia, cada vez cuesta más financiar una película, cada vez cuesta más, aquí en todas partes, ¿no? Entonces, claro, los productores, los que financian las películas, quieren cada vez asegurarse más todo lo posible, ¿no? Entonces necesitan pues todo lo que les va a dar la seguridad o la sensación de seguridad de que van a ir más cubiertos, ¿no? Entonces por eso necesitan más estrellas. Las series, de alguna manera, las plataformas, o sea, piensa que Netflix tiene 200 millones de abonados, que pagamos, ¿cuánto? 15, ¿no? Euros. Sí. Pues esos son, no sé, si multiplicas, que son 3.000 millones de euros en cash cada mes. Es muchísimo dinero, y realmente la infraestructura de Netflix es mínima. O sea, sí, en España tienen una oficina grande y tal, pero entonces ellos se encargan, o sea, tienen una capacidad de producir y que el cine no tiene, ¿no? O sea, el cine, cada película es una aventura, se estrena y a ver qué pasa. En cambio las series, bueno, también necesitas la audiencia y tal, pero digamos que va más cubierto, entonces necesitan menos a las estrellas, ¿no? Y a su vez las estrellas o los actores que se lo pueden permitir, pues eligen aquello que les compensa, ¿no? Pues prefieren trabajar 3 meses en un proyecto en lugar de estar 2 años o 3 años en una serie que les va a hacer perderse otros proyectos interesantes que les van a surgir. Por eso las series, muchas series generalmente se hacen con protagonistas que son actores poco conocidos, ¿no? Que se convierten en alguien potente a raíz justo de eso, ¿no? Los Soprano, de Gandolfini, ¿cómo se llama? El de Mad Men, el de Breaking Bad, todos estos, ¿no? Son gente que eran muy buenos actores, pero no eran estrellas, ¿no? ¿De qué depende el éxito de una serie? Bueno, tú fíjate lo que ha pasado con un proyecto como estos de La Casa de Papel, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente las plataformas y las series de plataformas han conseguido por primera vez en la historia romper una barrera que nunca se había roto antes, ni con el cine ni con la televisión. Y es que ahora todas las películas que se hacen
han conseguido que se vean, que el mercado internacional acepte el doblaje como algo natural. O sea, nunca una película europea, francesa, o española o alemana nunca tuvo éxito en el mercado norteamericano. Nunca, jamás, ¿no? O sea, éxito al nivel de una película americana, ¿no? Nunca. O sea, porque había el idioma era una barrera. Pero ahora La Casa de Papel y otras series como esta, de repente las doblan al inglés y la doblan al japonés y la doblan al alemán y... No, es... No, No, es en países donde jamás ha habido en doblaje. esos países nunca se ha visto películas o... Pensaba que la tendencia era hacer la versión original con subtítulos. No, No, eso será tu tendencia. Pero, Esa será mi tendencia. pero no, yo de hecho yo era socio de una salita de cine y teníamos versión original y era una ruina total. La gente no quiere ver. O sea, somos muy pocos los que vemos versión original. Sí. Pero, Es nuestra deformación, porque Johnny y yo trabajamos en traducción e interpretación. Sí. claro, pero tú... Pensamos que todo el vosotros- mundo quiere ver versiones originales subtituladas. Vosotros no sois el público Sí. general. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro. ¿De qué se tiene que olvidar un director de teatro cuando empieza a rodar en cine? Tiene que hacer una cosa que es muy complicada, pero que es muy agradecida y muy bonita, y es el hecho de que en el cine hay que trabajar mucho menos porque la cámara hace gran parte del trabajo. O sea, hay que comunicar mucho menos. De alguna manera, si en teatro tú tienes que dirigir y tienes que interpretar para que te oiga y te entienda hasta el último espectador que está arriba en el gallinero, en cine tienes que arrojar esa energía que tienes que tirar en teatro hacia afuera, la tienes que tirar hacia adentro, la tienes que contener, porque en la contención en el cine, por medio de la cámara y por medio del sonido también, hay una gran expansión, es decir, de alguna manera es como que quien hace el trabajo es la cámara y es el micrófono y claro, tú ves un primer plano y casi que lo que tienes que trabajar es no hacer. Se dice que en el cine, o sea, en teatro tú tienes que trabajar en voz alta y grandes movimientos. En el cine, esto me parece que lo decía Michael Caine, decía que hay que pensar en voz alta y hablar en voz baja, ¿no? O sea, es el pensamiento lo que te lee la cámara, ¿no? Y en cambio en teatro no, el pensamiento no se lee. Entonces en el teatro tienes que transmitir lo que estás pensando y tienes que hacer grandes movimientos, grandes gestos, ¿no? Entonces te tienes que olvidar de todo eso. Es un trabajo que cuesta hacer porque tienes que trabajar hacia... ¿Saben hacer esa transición del escenario al... Generalmente sí, es un clic. Generalmente sí, casi todos. Enseguida, quien tiene técnica, enseguida lo hace. Dani. Vale, sí. Volviendo al tema de la financiación un poco, porque ahora un poco me encuentro en ese proceso. Ni que te preocupara a ti, ¿eh? No, para nada. Claro, ahora, por ejemplo, yo me encuentro con un guión que, ha pasado por una asesoría de las GAE, como que ya es sólido, con el que estoy muy contento. ¿Cómo me enfrento? Me encuentro ahora un poco en una situación en la que de repente estoy a pecho descubierto ante una industria a la que no sé muy bien cómo entrar, ¿no? O sea, cómo decir, ok, este es mi proyecto, este soy yo. ¿Cómo se plantea un proyecto desde cero, cuando ya tienes el guión? ¿Cómo se puede acceder? Bueno, ya lo sabes tú, porque ya lo has probado, ¿no? Y ya, pues, es que no hay, claro, no hay un camino. O sea, yo te puedo decir cómo lo he hecho yo, cómo lo hace la gente que veo, ¿no? Pero básicamente, bueno, esto que decía Scorsese, ¿no? Que decía que para hacer cine tienes que tener tanta fuerza y tanta determinación, esto también os lo he dicho en las clases, que nada ni nadie te pueda detener. Es decir, no es tanto
a dónde tengo que llamar, sino es más una fuerza tuya, una determinación tuya, que diga, yo la voy a hacer. Y hacerlo de verdad, interiorizar eso, esa convicción y estar dispuesto a hacerlo. Ahora las películas se hacen con teléfonos móviles, ya lo sabes. O sea, y Steven Soderbergh ha hecho varias películas luego tenía producción, pero digamos que la cámara... Entonces, si la historia es buena, si la historia es potente y tú estás convencido y tú tienes la fuerza, pues la vas a hacer de una manera o de otra. Es verdad que hay todas las barreras, pero siempre ha habido esas barreras, ¿no? Todo el mundo... Y también hay mucha gente que no ha conseguido hacerla, pero yo soy de los que... Yo estoy convencido de que todo... Primero, todo depende de uno y luego de la suerte también. Claro, hay que tener suerte. Y hay que buscar y saber por dónde pero al final me parece que lo que tiene uno que estar es muy seguro, uno muy, muy convencido. Porque el no, como vayas pensando en el no, es como todo, ¿no? Ya te estás poniendo problemas, ¿no? Entonces tomar la decisión, decir, yo esto lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, ¿no? Y hay veces en la vida que tienes que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Yo la voy a hacer. Es decir, no sé si la voy a hacer con 2 millones de euros o con 50.000. No sé, hay épocas, yo he hecho películas con 7 millones y he hecho Todas las mujeres con 150.000. Bueno, en cada momento, o sea, la clave no es ahora mismo, además, que ya te digo, o sea, es que tú ahora mismo es que sin nada, sí necesitas a los actores, pero tú puedes hacer, si la historia es potente, la puedes hacer, o sea. Entonces yo creo que es más, lo que a lo mejor es muy difícil conseguir, bueno, que te den los 2 millones de euros para producir la película que tú quieres, eso es muy complicado y cada vez más, es decir, no sé, David Lynch no financia películas y es un genio, ¿no? O yo que sé, Jim Jarmusch le cuestan 5 años levantar una película, eso es así ya desde hace tiempo, ¿no? Y aquí igual. Por eso lo de las plataformas, ¿no? O sea, las películas ahora las están financiando las plataformas, ¿no? Pero yo creo que todo está, bueno, hay que tener suerte, pero también hay que tener la convicción, la seguridad de que lo vas a hacer, ¿no? Dani, tú has hecho cortos, tú hiciste un corto muy bueno, muy brillante, el corto del jardinero. Y muy brillante, de verdad. Rodó 2 cortos para el máster también Sí, ¿no? con nuestros actores, sí, que también estuvieron muy bien. Daniel Tornero, sí. Muy bien. Pues queda... Sí. Yo tengo 2 preguntas y la primera viene un poco al caso de lo que estaba comentando aquí. ¿Realmente crees que la fórmula iniciativa personal, particular, privada, para presentar un proyecto, es decir, por ejemplo, presentar un modelo tipo un capítulo 0 y demás, es una fórmula que puede funcionar a la hora de vender a una plataforma? ¿O crees que es que a veces cuando creas los proyectos, visualmente a veces no tienes todas las herramientas para poder demostrar lo que hay dentro, o la capacidad del director, o la capacidad creativa del equipo artístico, etcétera, etcétera? Y a veces pensamos que quizás realizándolo por nuestra cuenta, o sea, haciendo pequeños proyectos y enseñándolos, pues quizás nos abran más las puertas. ¿Tú crees que realmente es una herramienta útil o es totalmente inútil? Yo creo que ahora mismo, por lo que yo veo por ahí, por las plataformas y la gente que decide en las plataformas, ahora la gente lo que busca, o sea, la gente no se lee un guión de 200 páginas, no, realmente, o sea, yo creo que lo que la gente yo veo que busca son unas ideas muy brillantes que tú puedas condensar en 3 páginas y si haces lo que se llama un teaser de 2 minutos o un dossier visual muy claro y muy potente, es lo que va a entrar por los ojos, ¿no?
Luego tienes que tener el guión y tienes que tener la idea y demás, ¿no? Pero yo creo que si la idea es rotunda y es potente y luego, ya te digo, un dossier, un teaser, ¿no? Algo que en donde se pueda intuir por dónde puede ir la cosa, yo es lo que haría. ¿Quién me decía el otro día? Mira, en la Academia de Cine tenemos una cosa que hemos inventado hace 2 años, que son las residencias que tenemos entonces ahora hay 20 personas escribiendo, desarrollando proyectos ahí, ¿no? Hay una convocatoria anual. Y es un programa que hicimos, lo empezamos a hacer con el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba Manuela Carmena y los que están ahora lo han continuado, la verdad están apoyando. Y entonces hay 20 personas financiado por una parte por el Ayuntamiento y otra parte por la Academia. Hay 20 personas que a lo largo de 9 meses están desarrollando proyectos y cobran un sueldo, les pagamos un sueldo de 1.200 euros, me parece que son, y reciben mentorías y tutorías de directoras y de directores y de todo tipo de cineastas. Hay documentales, hay series y hay largos, ¿no? Y el otro día uno de los residentes me decía, no, esto porque es que yo no sé, claro, estoy avanzando en una historia que tenía, pero yo no sé si es una película o es una serie y tal, ¿pero qué es? ¿Una serie? No sé si es una... ¿Y tú qué crees que debo hacer? Digo, pues lo primero que tienes que hacer es decidir si es una serie o una película. O sea, no vayas a un productor a decirle que no sabes si es una serie o una película. Porque si fueras Almodóvar, pues dice, bueno, pues vale, pues lo que tú quieras, Pedro Almodóvar. O sea, pero si no has hecho, pues tienes que definirlo. Entonces ahí hay la oportunidad, ahí en el mes de junio, se hacen unas sesiones de pitching que le llamamos, que se exponen los proyectos y vienen productores, vienen de las plataformas, de Netflix, de Movistar, de la otra, de Antena 3, de tal, y escuchan los proyectos. Y hay el año pasado había 15 residentes y me parece que hay como 8 o 10 en marcha, ¿no? En marcha produciéndose. Y este año hay gente muy interesante, hay gente muy, muy buena, con proyectos muy, muy buenos. Se presentan 1.980 solicitudes y seleccionamos 20, ¿no? ¿En base a qué criterios? Bueno, en base hay puntos, hay un sistema de puntos como en las oposiciones un poco, ¿no? Pero bueno, pues al guión, a la trayectoria, a lo que pretenda cada uno, al proyecto que presenta y quién lo presenta y demás, ¿no? Sí. Bueno, y la otra pregunta, pues no quiero... has hablado hace un momento de que generalmente los actores con los que trabajas son muy buenos y efectivamente los salvan en muchas situaciones, ¿no? ¿Te ha ocurrido que precisamente por lo contrario, precisamente por no disponer, por no prever un tiempo de ensayo previo, te has encontrado en el rodaje frustrado quizás por esa situación? Entiendo que no debería ser, pero simplemente porque no se ha llegado a acordar ese tipo de tiempos previos o no se ha podido concretar esos tipos previos. La verdad es que hace tiempo que no, sí recuerdo que me ha pasado eso alguna vez, pero la verdad es que no tengo yo la sensación de que me haya pasado eso, ¿no? O sea, yo creo que también hay estas cosas que pasan en todas las profesiones, ¿no? Que dicen ahí el mito este de las 10.000 horas, ¿no? Que se supone que si te has dedicado 10.000 horas a hacer una cosa, ya de repente coges como una seguridad. Fíjate, yo lo que nunca me podía imaginar era que haciendo cine iba a aprender a enseñar, a ser profesor y viceversa. Y luego nunca me pasa mucho tiempo dando clases, entre otras aquí, con esto Teada. Sí. Y en el proyecto este, ¿no? Y haciendo mucho tiempo, haciendo 3, 4 escenas diarias, ¿no? 3, 4 escenas diarias con actores resolviendo textos, puesta en escena, movimientos, acciones, pam, pam, pam. Entonces, de repente, cuando he llegado ahora lo vi con el día de mañana, de repente, sí, después de pasarme años y años ahí haciendo escenas, de repente había desarrollado una capacidad ahí para sentirme cómodo y tener soluciones para resolver escenas que podían ser complicadas, pero el hecho de haberlo practicado tanto
me permitía eso, ¿no? Entonces me siento, o sea, me lo disfruto mucho y bueno, me equivoco, ¿no? Pero de alguna manera es como que, bueno, que te permite ahí ir un poco resolviendo, ¿no? Y yo creo que es fundamental eso, o sea, en nuestra profesión, como estés esperando, y sobre todo en los actores, pero también en los directores, ¿no? Como estés esperando que llegue el momento de la financiación y entonces será cuando te pongas a trabajar, estar vendido, porque eso realmente, si tú te pones a sumar el tiempo que trabajas, por eso me gustan las series, porque de repente pues cada serie de estas han sido a lo mejor 16, 18 semanas de rodaje, que son 4, casi 5 meses, rodando todos los días, acabas exhausto, ¿no? Pero y otro tanto de preparación, a lo mejor te pasas, y más el guión, o sea, te pasas 1 año y medio, pero estás trabajando todo el rato, ¿no? Y acostumbrado a pasarte 3 años para financiar una película que finalmente la ruedas en 6 semanas, ¿sabes? Es como que es todo un... Y ahora yo lo que me gustan las series, aparte de todo esto que hablamos, porque de alguna manera te sientes que, bueno, que tienes una continuidad y una... Entonces yo creo que hay que estar practicando todo el rato, los actores sobre todo, pero también creo que los directores, o sea, hay que estar haciendo cosas todo el rato, porque, ya te digo, yo nunca lo hacía para aprender, disfruto mucho dando clase, ¿no? Pero de repente dices, joder, qué soltura, cómo tengo soluciones, ¿no? Y al final son cosas que aprendes como todo, o sea, entrenando. Creo que hay que entrenar todos los días. Creo que nuestra profesión nos exige eso, porque si no, nunca estás ahí en forma. Y luego te encuentras con la gente que más trabaja, los técnicos sobre todo, los cámaras, los sonidistas, la gente de vestuario, de todos los compañeros que trabajan en esas cosas, como esos no paran, porque eso, si tú haces una película cada 3 años, pero estos cada año se hacen 5, y luego la técnica, sobre todo ya las cámaras y la postproducción, no sabes, o sea, lo que avanza eso, de una serie a la siguiente, de repente, es que hay unos aparatos ahora y hay unos cacharros y hay unas cosas de postproducción que mientras te enteras te han pasado 2 meses, ¿sabes?, de cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, ahora, fíjate, las cosas que se hacían antes de todas las escenas de coche, ¿no? Que era un infierno, porque había que coger un camaracar, tardabas en hacer una escena en un coche, tardabas el triple que en una de diálogo en una casa o en un exterior cualquiera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ahora tú te metes en un coche y pones un croma en la ventana o pones un LED y es que te la haces en 10 minutos, ¿no? Y lo mismo con todo lo que sea postproducción ahora, ¿no? O sea, y dices, bueno, pues Alicante, 1920, te pones ahí, sales al paseo y haces el plano y luego vas a postproducción y borran, ponen, añaden, quitan y cuesta una pasta, ¿eh? Pero todo eso cambia mucho. Y luego los movimientos de cámara, ¿no? Esos cacharros que hay ahora, hay unos aparatos, o sea, el Steady que nos pareció en su momento, el Steadicam que nos parecía que era lo máximo, el Steady ya está superadísimo, ¿no? Hay unos aparatos es que vuelan las cámaras ya sabéis, y los drones, fíjate, los drones con cámaras, ¿no? Con una calidad. Entonces los técnicos no paran. Y tú tienes que estar entrenado, porque si no cuando llegas te pasan por encima, ¿no? Por cierto, y termino ya, la textura precisamente del vídeo de los coches en la línea invisible es espectacular, a mí me encanta. Tiene una textura especial, una luminosidad. Los interiores. Los interiores de los coches. Pues eso está hecho todo, en el día de mañana lo hicimos con croma, es decir, van los dos hablando y allí poníamos en la ventana un croma y luego se insertaba la imagen. Y en la línea, y en la línea lo hemos hecho, no lo hemos hecho con croma, lo hemos hecho con LED, o sea, ponías un monitor de un televisor, vamos, un monitor de LED grande, habíamos rodado previamente las escenas de movimiento, todo el movimiento, y entonces y coge otra textura porque la luz es más real. Exacto. Es un poco como Mandalorian, ¿no? Es un poco la técnica que he utilizado, pero... Sí, con menos dinero, pero sí.
Claro, porque la luz es real, es la que, claro, mientras el croma absorbe luz, aquí el monitor ilumina, y entonces, claro, claro. Sí, porque el verde siempre deja un reflejo, siempre es complejo de... Sí, claro, y no te ilumina de contraluz, no te ilumina, en cambio el monitor sí te está dando luz, ¿no? Hola, Mariano. Mira, te lo pregunto muy sinceramente. ¿Hay temor o hay un conato de rebeldía hacia la cultura de la cancelación en la academia? ¿Se volverá a hacer... La cultura de la, perdona, la cultura de la... De la cancelación, popularmente, cancelación. Popularmente entendida. No sé si has oído hablar siquiera del tema. No, Quiero ¿qué decir, es la cancelación? digamos, por ponerte el ejemplo más políticamente incorrecto posible, lo que ha pasado con Weinstein. Quiero decir, hay una voluntad de ser rebelde, de hacer algo políticamente incorrecto y no juzgar a quién lo hace o cómo. No, pero es que no te entiendo. Perdona, no sé si he formulado bien la pregunta. Digamos, se polariza incluso los gustos hacia lo políticamente correcto, hacia lo necesario, como decías antes, hacia lo suave, por decirlo de alguna manera, o hay una voluntad de seguir hablando de una manera rompedora, como hiciera Peckinpah, como ciertos guiones de Schrader, ponte. Bueno, es que no, la academia no es un monolito, o sea, ahí hay de todo, y más en el cine nuestro que está formado por francotiradores, o sea, y cada uno hace lo que quiere y lo que puede, y ahí no hay ningún tipo de políticamente correcto, nada, o sea, tratamos lo que sí, desde la academia lo que sí que tenemos claro es que tenemos que ser bueno, pues respetuosos, responsables, positivos, constructivos, esas cosas, ¿no? Pero como en la vida, ¿no? O sea, no, pero cada uno este año por primera vez hay de las 4 películas nominadas a Mejor Director, 2 son directoras. De las 4 películas nominadas a Mejor Director Nobel, 2 son directoras también. Me parece que el 40 y tantos % por primera vez de los nominados son mujeres. Hay películas, hay documentales, hay un documental fantástico que se llama El año del descubrimiento. Hay comedias, hay dramas, hay de todo, ¿no? O sea, no la academia me parece que hay 1900 académicos, pues hay de todo, hay lo que quieras, hay. O sea, no creas que hay un gran hermano, hay una mano que dice, no, ahora callar, ahora todos para allá. No, allí aquello. Mi pregunta, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano. Nada, un placer. Ha sido, vamos, un auténtico lujo escucharte y siempre aprendiendo de ti y ánimo con todo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, si hay alguien ahí. Gracias.